Momento de actualizar las noticias de France 24. Esto es Directo América. Vamos a los titulares. Se reanudaron los enfrentamientos entre drusos y beduinos en Siria tras unas horas de cese del fuego. El gobierno de Benjamin Netanyahu, que cruzó la frontera, autorizó el acceso limitado de las fuerzas sirias a la zona de Sueida durante los próximos 2 días, mientras el balance de muertos se acerca a 600 desde el domingo. El Tribunal Supremo de Brasil dictó medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro. Tendrá que usar tobillera electrónica y no podrá usar sus redes sociales o comunicarse con embajadores y diplomáticos extranjeros. Su casa también fue registrada por la Policía Federal. Bolsonaro expresó su sorpresa e indignación. Tenemos reporte. Y la Unión Europea acordó el 18º paquete de sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania, que se centra en golpear la industria petrolera y energética del país de Vladimir Putin. Pero el Kremlin respondió que está adaptado a los castigos y que es inmune. Ampliamos desde Bruselas. Comenzamos. En Siria se registraron nuevos combates entre beduinos y drusos este viernes. Según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, casi 600 personas fueron asesinadas en los últimos días. Israel, que bombardeó Damasco el miércoles declarando protección a los drusos, hoy atravesó la frontera común con un convoy de vehículos militares y acordó permitir el acceso limitado del ejército sirio durante 2 días en Sueida. Veamos. Nuevos enfrentamientos entre grupos armados drusos y miembros beduinos en el sur de Siria. El viernes, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó de enfrentamientos al oeste de Sueida entre combatientes tribales y beduinos apoyados por las autoridades por un lado y combatientes drusos por otro. Esto se produce días después de que las fuerzas sirias se retiraran de la provincia a principios de semana, pero podrían volver. El Ministerio del Interior sirio afirmó que las informaciones según las cuales se estaba preparando el redespliegue de tropas gubernamentales en la provincia de Sueida son inexactas, según los medios de comunicación estatales. El portavoz afirmó que las fuerzas gubernamentales se encontraban en un estado normal de preparación y que no se había producido ningún despliegue en Sueida hasta el momento. Por otra parte, la agencia Reuters afirmó que el gobierno de facto de Damasco y Tel Aviv habían llegado a un acuerdo para el despliegue de tropas gubernamentales en Sueida durante 48 horas a partir de este viernes. Israel había respondido a los enfrentamientos en su frontera común lanzando el miércoles una serie de ataques aéreos sobre Damasco, tras las denuncias de atrocidades contra la minoría drusa. Turquía, que ayudó a negociar uno de los 2 alto el fuego, se apresuró a culpar a Israel. Utilizando a la población drusa como excusa, Israel ha extendido su bandidaje a nuestra vecina Siria en los últimos 2 días. Permítanme decirlo una vez más, abierta y claramente, Israel es un estado terrorista, sin principios, consentido y temerario. Según los informes, la violencia en Sueida ha causado cientos de muertos y miles de desplazados en los últimos días. Y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados también ha manifestado que está muy preocupada por el impacto de las hostilidades en Sueida en sus operaciones de ayuda, instando a que cese el derramamiento de sangre. Mientras tanto, ciudadanos se congregaron en el hospital Nasser para despedir a varios palestinos muertos en los ataques israelíes en Han Yunis. Al menos 14 personas murieron en los ataques en el norte y en el sur del territorio palestino devastado por la guerra. El servicio de emergencia indicó que hubo bombardeos de artillería y disparos en la madrugada en zonas al norte de la ciudad sureña de Han Yunis. 10 personas murieron en 2 ataques separados en la zona. Y en el norte, 4 más perecieron en un ataque aéreo en Jabalia al-Nasla. Y continúan las reacciones después del ataque israelí sobre la iglesia de la Sagrada Familia de Gaza que causó la muerte de 3 personas el jueves. En una llamada con Benjamin Netanyahu este viernes, el Papa León XIV pidió de nuevo un alto el fuego. Por otra parte, el pontífice envió su apoyo a las víctimas luego de que 2 patriarcas de Jerusalén ingresaran al enclave este viernes. Uno de ellos, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, católico de más alto rango en Jerusalén, llevó ayuda humanitaria y consuelo al lugar. La cruz sigue en pie, pero ahora se alza sobre los escombros. La única iglesia católica del territorio palestino ha sido gravemente afectada por un ataque.
El párroco argentino, el padre Gabriel Romanelli, resultó herido y varias personas murieron. Por la mañana, un proyectil de tanque nos tomó como objetivo y alcanzó la iglesia. Varios civiles resultaron muertos y heridos. Mi madre sufrió heridas graves en el cráneo. En un comunicado, el Patriarcado Latino de Jerusalén acusó directamente al ejército israelí y este viernes el cardenal latino y el greco-ortodoxo, ambos de Jerusalén, ingresaron a Gaza con ayuda para la población civil. Recibieron el respaldo del Papa León, quien ha instado a detener la innecesaria matanza de inocentes. Cientos de fieles se habían refugiado en el edificio desde el comienzo de la guerra, creyéndose a salvo. Por su parte, el ejército israelí reconoció un posible error. Una primera investigación sobre los informes relativos a personas heridas en la iglesia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza sugiere que fragmentos de un proyectil disparado durante una operación en la zona alcanzaron la iglesia por error. La causa del incidente está siendo investigada. Después de una llamada entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, la Casa Blanca indicó que el primer ministro israelí reconoció un error. Giorgia Meloni, por su parte, acusó directamente a Israel. Los ataques israelíes sobre Gaza han alcanzado la iglesia de la Sagrada Familia. Los ataques que Israel lleva meses perpetrando contra la población civil son inaceptables. Ninguna acción militar puede justificar tal actitud. El ataque a esta iglesia, situada bajo la protección histórica de Francia, también ha provocado la reacción del ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot. He expresado al patriarca latino de Jerusalén la emoción y la solidaridad de nuestro país. Estos ataques son intolerables. Es hora de que cese la matanza en Gaza. Este ataque no es el primero. Al comienzo de la guerra, esta iglesia ya había sido atacada y en diciembre de 2023, 2 feligresas fueron asesinadas a tiros mientras se encontraban dentro del edificio. Cambio de tema. En Brasil, el Tribunal Supremo dictó este viernes nuevas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro. El líder de extrema derecha es procesado por golpismo. Y entre las decisiones está el uso de tobillera electrónica y la prohibición de acceder a sus redes sociales. Las restricciones incluyen también permanecer en casa durante la noche y la prohibición de comunicarse con embajadores y diplomáticos extranjeros. Además, la Policía Federal registró su casa este viernes. Para ampliar, conectamos con nuestra corresponsal en Brasil, Valeria Zacone. Saludo para ti, Valeria. ¿Y por qué el Tribunal Supremo decidió dictar estas nuevas medidas cautelares contra el expresidente? La razón es el miedo, la sospecha de que Bolsonaro podría refugiarse en alguna embajada, tal vez la de Estados Unidos. Todavía es muy reciente el recuerdo de marzo del año pasado, cuando él pasó la noche en la embajada de Hungría y esto despertó las alertas. Desde hace días varios políticos de la oposición estaban pidiendo al Supremo unas medidas cautelares, incluso una prisión preventiva, y la escalada de tensión entre el presidente Donald Trump y el presidente Lula ha hecho empeorar la situación y esta mañana hemos amanecido con esta operación policial televisada en la casa de Bolsonaro en Brasilia, donde la policía ha encontrado $14,000 y $8,000 reales. Hemos visto cómo Bolsonaro era conducido a la sede de la policía, donde le instalarán una tobillera electrónica. Él está prohibido de hablar con diplomáticos extranjeros, también con los otros imputados. Tendrá que permanecer en casa entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana y son medidas cautelares establecidas por el Tribunal Supremo, que está en la fase final de este juicio que ha sido atacado por el propio presidente Trump. Ahora se abre un periodo de alegaciones finales, 15 días para Mauro Cid, el ex ayudante de Bolsonaro, que ha hecho una delación premiada, otros 15 días para los demás imputados y después de esto la sentencia, el juicio quedará visto para sentencia. Valeria, esta decisión ocurre en medio de las tensiones con el presidente Lula da Silva y con el presidente Donald Trump. ¿Podría aumentar la disputa entre ambos mandatarios? Exactamente, hemos visto ayer un día especialmente tenso en el que el presidente Trump de nuevo ha vuelto a pedir desde su red social que el juicio sea suspendido porque habla de un sistema injusto y hemos visto a la presidente Lula salir en la televisión nacional para un pronunciamiento de casi 5 minutos en el que básicamente
explicado a los ciudadanos de Brasil la situación desde su punto de vista, desde el punto de vista del gobierno de Brasil. Ha hablado de un chantaje inaceptable en relación al arancel del 50%. También ha defendido la soberanía nacional. Ha dicho, como en otras ocasiones, que no va a aceptar injerencia en el sistema judicial brasileño, que es independiente. También ha hablado de la posibilidad de aplicar nuevos impuestos a las grandes empresas de telecomunicaciones de los Estados Unidos, las Big Techs, que el Supremo precisamente ha intentado reglamentar en las últimas semanas. Ha concluido diciendo que Brasil es de los brasileños, y también ha dicho que básicamente va a aplicar, si fuese necesario, la ley de reciprocidad, a pesar de que siempre está abierto al diálogo y a la diplomacia. Y anteriormente, en una entrevista con la CNN Internacional, Lula había dicho que Trump se está creyendo el emperador del mundo y que no va a aceptar que un gringo mande los asuntos internos de su país. Entonces, la situación está cada vez más tensa. Incluso algunos analistas políticos esperan una reacción de los Estados Unidos a estas medidas cautelares del Supremo. Valeria, gracias a ti. Continuamos con más noticias. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. La Unión Europea acordó un 18º paquete de sanciones contra Rusia que incluye medidas destinadas a asestar nuevos golpes a la industria petrolera y energética rusa. Se establecerá un límite de precio para el crudo ruso un 15% por debajo de su precio medio de mercado. Para analizar el anuncio, conectamos con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera. Saludo para ti, Esther, y primero, ¿qué busca la Unión Europea con este nuevo paquete de sanciones? Buenos días de nuevo. La Unión Europea espera con esta nueva ronda de sanciones, sobre todo presionar más al régimen de Moscú para que acepte un acuerdo de paz, pero también para que ponga fin a la invasión de Ucrania y retire sus tropas. Esta ya es la ronda 18 desde que estalló la guerra en 2022 y los países europeos siguen intentando presionar al máximo al Kremlin allí en los sectores más sensibles para el país. Esto es, pues, sobre todo el petróleo. Esto se ha visto muy claro con esta nueva ronda de sanciones porque reduce de $60 el barril ruso a $47 ahora mismo. Pondrá como límite al barril ruso. Se trata de algo superior a lo que pretendía la Comisión Europea, pero debido a los múltiples vaivenes que ha habido en los precios del petróleo por los recientes bombardeos entre Irán e Israel, se ha tenido que subir ligeramente este precio. También en esta línea se añade a la lista negra de la flota fantasma rusa 100 barcos más, aumentando ya a más de 400 los barcos que no podrán patrullar por el mar, especialmente en el mar Báltico, para evitar que puedan sortear las sanciones. Y además, por primera vez se sanciona a una refinería de Rosneft que se encuentra en la India, además de prohibir el uso del Nord Stream 1 y 2, a pesar de que ahora mismo están inutilizables. Está en el último minuto. Estas rondas de sanciones ha costado mucho sacarlas adelante, especialmente por el veto de Eslovaquia, que exigía mayores garantías a la Comisión Europea de que a partir de 2028, cuando se prohíba definitivamente la importación de gas ruso, Eslovaquia va a seguir teniendo algún tipo de gas barato. Bruselas, de nuevo, cree que este nuevo paquete de sanciones es una victoria. Por su parte, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, asegura que a pesar de que ha dado luz verde a este nuevo paquete de sanciones, las sanciones contra Rusia van a seguir sin servir de nada. Bueno, Esther, pero ¿cuál es la eficiencia, precisamente, como lo mencionas, de estas sanciones europeas contra Rusia? El Kremlin dice que se adapta y que no le afecta. Sí, así es. Esta es la gran pregunta. ¿Cuál es el impacto real que tiene esto en la economía rusa? Hay que tener en cuenta que el Kremlin tampoco es transparente con sus cuentas y cuál es la situación económica real. Como comentabas, el portavoz del Kremlin asegura que ya están inmunizados a las sanciones europeas, pero analizando un poco los datos, según el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la caída del Producto Interior Bruto en Rusia, si bien fue bastante acusado en 2022,
pudo mejorar en 2023 y en 2024 y ahora mismo el Producto Interior Bruto de Rusia se encuentra un poco superior al 1%. Además, según las mismas organizaciones, sí que es patente la alta inflación que supera el 9% y esto afecta enormemente al nivel adquisitivo de los rusos y aquí es donde más se puede ver el impacto y también, por supuesto, a nivel comercial. Esther, muchas gracias a ti por la información. Llegamos así al final del informativo. Gracias por ver France 24. Una semana en el mundo. Cada viernes repase las grandes noticias internacionales de la semana, junto a periodistas expertos que proporcionan contexto y puntos de vista sobre los acontecimientos más relevantes de los últimos 7 días. Una semana en el mundo, en France 24 y France24.com.